Así es que, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle lectura, en primer lugar, al Evangelio, para de ahí ir tomando algunos elementos que puedan ayudarnos a hacer una interpretación en nuestras propias vidas. Lucas capítulo 4, del versículo 21. Entonces comenzó a decirles. Recuerden que desde la semana pasada había desenrollado, se había puesto de pie en la sinagoga y había tomado el libro de Isaías, en donde había visto: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan? Y entonces dice que ha terminado esto y dice la lectura continuada. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Este pequeño versículo es retomado de la lectura anterior, pero nos ayuda a continuar con el mismo mensaje de este domingo. Versículo 22. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Esto hace un poquito eco, ¿verdad? Cuando al principio decía que volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo y su fama se extendía por toda la región y enseñaba en las sinagogas, ¿no? Eso nos está hablando de cómo su fama ya se había extendido, pero allá en Cafarnaúm, y ahora regresa a su pueblo, entra a la sinagoga y entonces se vuelve a repetir. Viene la misma reacción. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Sí, entonces hasta acá, hasta este momento, está ahí en su pueblo y está con una audiencia muy local y lo admiran. Y dice que admiraban las palabras que salen de su boca, pero Jesús, que conoce el corazón del ser humano, misteriosamente pronuncia un refrán que solamente Lucas lo toma y que hace eco un poquitito cuando va a estar en la cruz, que va a decir: si eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo. Sálvate, que del griego viene la misma palabra salvarse que sanarse, es la misma raíz etimológica. Y entonces aquí Jesús, en su misteriosa divinidad y en su amor, conoce el corazón de todos nosotros y entonces dice: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también en nosotros, aquí en tu patria, todo lo que hemos oído en Cafarnaúm. Entonces se da cuenta que esa expectativa no tan solo es de la admiración, sino que esperan que realice las curaciones, los milagros, y si somos atentos, un poquito hacia atrás, nos podemos dar cuenta qué es lo que Jesús ha venido haciendo en Cafarnaúm, ¿sí? Ha expulsado demonios, ha sanado enfermos, ¿sí? Y ahora entonces en esa expectativa es lo que esperan sus paisanos que haga. Pero viene la reacción. Eso va a significar algo muy fuerte para Jesús. Prácticamente la clave será una manipulación de Dios, las expectativas que tenemos que Dios haga de nosotros en una expectativa de manipulación, porque si no hace lo que nosotros queremos, o a la manera que queremos, o al tiempo que lo queremos, tal vez dejamos de amarle. Y continúa, entonces va a traer por qué dice eso en el corazón y va a ir a recurrir a la historia de Jesús. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó en el país. ¿Sí? Ahí dice: sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. Eso lo podemos mirar en el primero libro de Reyes, capítulo 17. ¿Sí? Allá podemos mirar eso. Y esto habla de cuando el reino del norte, Israel, había vuelto la espada a Dios, había roto sus mandamientos y entonces estaban solamente ensimismados. Y entonces de ahí va a enviar Dios a muchos profetas para pedirles denunciar su maldad, denunciar su traición, denunciar su pecado, en una palabra,
invitarles a un regreso a Dios. Y entonces Elías, precisamente, si vamos allá, él fue el de alguna manera el ocasionante de esta sequía. Y después, ¿para qué? Para hacerlos regresar, para buscar la conversión del pueblo de Israel. Y es lo que está diciendo Jesús. Voy a continuar para terminar de mirar qué es lo que está diciendo Jesús y vamos a ver la reacción. También en el versículo 27, había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Ahí seguimos. Ahora ya el discípulo de Elías, Eliseo, y habla de estos leprosos. Pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. ¿Sí? Y otra vez eso lo podemos mirar en la segunda, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. ¿Sí? Primero y segundo está evocando esa historia, ese pasado tan pecador que el pueblo de Israel había hecho y había roto las diferentes alianzas que Dios había hecho con ellos. Y entonces, ¿qué vemos la reacción? El pueblo que está captando. El pueblo está captando dos cosas al menos. La primera, que Jesús empezó con juzgarles, diciéndoles, sí, esperan esto, pero no se convierten. Pero no se convierten. Hay mucha maldad en su corazón. Y esa maldad, por eso va a llevar que ustedes me crucifiquen, rechacen nuevamente a su Dios, que estamos en las mismas. Y eso se los anticipó. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Pues que se cumple. Y otra vez hace eco. Esta escritura, ¿sí? Estas palabras se han cumplido hoy, estas pasajes de esta escritura. ¿Y qué? Se cumple lo que dice Dios, pero también se cumple la maldad del hombre. Y vemos su reacción. Al oír estas palabras, nuevamente la palabra, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levanta la ciudad, con intención de despeñarlo, con intención de matarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Me gustaría regresar un poquito más a esta parte para poder revisar la primera lectura y poder ponerla juntos, ¿sí? En la primera lectura, si vamos a nuestro pasaje, está en el libro de Jeremías, ¿sí? Y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer primero el versículo 4 y 5 y después vamos a saltar al 17 y el 19. Vamos a dar la lectura corrida y después hacemos algunos comentarios. Jeremías capítulo 1, 4 y 5 y 17 al 19. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Ahora vamos al 17 y 19. En cuanto a ti, cíñete la cintura. Levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Bueno, entonces encontramos ahora al profeta Jeremías, que de alguna manera, él va a estar bajo un periodo diferente del que acaba de citar Jesús, y le toca un periodo. Es un profeta que vive aproximadamente 40 años en esa situación difícil, y le toca el segundo derrumbamiento. Ya pasó la caída del norte, donde Jesús nos está hablando, de donde fue enviado Elías y Eliseo, pero después Dios manda nuevamente profetas, y uno al país del sur, donde está la capital, donde está el templo, donde está Jerusalén, y les dice que se conviertan, porque también se están corrompiendo, que aprendan de lo que acaba de pasar de sus hermanos del norte, que habían sido divididos. Y entonces Jeremías aparece, y se dan cuenta,
cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Van a decir, pues uno de los profetas, dicen que Elías, dicen que Jeremías. Jesús encarna mucho la personalidad de Jeremías. Alguna de las cosas que pudiéramos decir de que Jesús encarna del profeta Jeremías, podríamos decir que es escogido desde el vientre de su madre, como hoy escuchamos, ¿sí? Y hay ese como tipo de anunciación, Jeremías 1:5, lo que escuchamos hoy, y Lucas 1:31. Dice que está destinado para, como le dijeron a María, ¿no? Que está destinado para ser conflicto, causa de ruina para la gente, y eso lo vamos a ver cuando le profetizan a María Santísima en Lucas 2:35, 34, 35, y a Jeremías, lo que escuchamos el día de hoy, ¿no? Del 18, Jeremías 1:18 y 19. También vemos que Jesús y Jeremías son llamados al celibato, es decir, a la entrega total por el reino de los cielos. Y eso lo podemos mirar, bueno, en Mateo 19, del 10 al 12, o Jeremías 16, del 1 al 4. Una cosita más. También podría pasar aquí algunos más elementos, sin embargo, un elemento más podría decir es que predica contra el templo y predica su destrucción. Jesús y Jeremías, podemos ver en Jeremías capítulo 26, de 2 al 6, y en Jesús en Marcos 11, 15 al 19 y 13 del 1 al 2. Vemos cómo estas figuras son tan parecidas a la vez, ¿no? Tan parecidas, y cómo Dios le habla y estas son pues, las palabras que mantiene Jesús en su corazón. Dice, mira que yo hago ante ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán. Yo creo que aquí, yo creo que de alguna manera poner juntas estas dos lecturas, Jesús tiene en su corazón pues este eco. Sabe que llega el momento de su vida pública, que ha sido inaugurada por María Santísima en las bodas de Caná. Sabe que tiene que dar una entrega total a esta, voy a usar palabras profetas, a esta mujer adúltera, que es su pueblo, que es su gente, que le va a traicionar, que le va a matar, pero él no parará su corazón de amarle y de entregarse. Pero en medio de ello, no tan solo es su entrega, sino también quiere su transformación, su transformación. Y esto es bien importante, porque no tan solo es, como decía Martín Lutero, que como el ser humano no puede cambiar, él ponía el ejemplo de que el ser humano es tan malvado y tan corrupto que es como una capa o como un montón de estiércol, y que la redención, especialmente él usa la palabra la justificación, es como lo que hace Jesús en la cruz, es una lluvia de rosas sobre el estiércol, ¿sí? Una lluvia de rosas, de tal manera que cuando Dios mira, voltea a ver nuestra suciedad, nuestra maldad, nuestro pecado, lo que mira son las flores, que es la justificación del Señor Jesucristo. Y aunque para muchas personas les gusta este ejemplo, como Martín Lutero lo solía usar, para nosotros los católicos no funciona, porque cuando hablamos del bautismo, un sacerdote decía, pues dale una patada y lo que vas a encontrar ahí sigue siendo el estiércol. Y pareciera ser que en la práctica esto es así como hoy, ¿no? O como hoy hemos escuchado. Escuchamos que pues están en un momento precioso, están asombrados, están echándole porras, y de repente viene que surge la maldad del ser humano. ¿De dónde surgió toda esa maldad del ser humano en un segundo? Y sin embargo, Jesús no tan solo viene a justificarnos, sino que la palabra justificación tiene unas palabras más profundas que a mí me gusta llamarle, como en la teología ortodoxa, la divinización, la transformación. Es posible que esos deseos, esa maldad del ser humano sea transformada por el amor de Dios. Y aunque no la voy a ver el día de hoy, pero la segunda lectura va a hablar del amor de Dios, el famoso himno del amor de 1 Corintios capítulo 13.
Entonces, lo que de alguna manera lo que escuchamos aquí es que Jesús denuncia. Cuando Dios denuncia nuestra maldad, y por eso vamos al sacramento de la confesión y enfrentamos nuestra confesión, no es para decirnos soy lo más horrible, soy lo más tremendo, no. Lo denuncia para darnos cuenta y asimilarlo, porque solamente lo que se asume, lo que uno se hace responsable, uno es capaz de transformarlo o de dejar que Dios lo transforme. Pongo un ejemplo. Muchas veces hay personas que están bajo una adicción y nunca la quieren reconocer. Y mientras no se reconozca su adicción, no hay camino de superación. Mientras digan, no, yo cuando quiera lo dejo, o no, yo no soy así, etc. Mientras no se reconozca y se asuma y se haga uno responsable de ello, entonces las cosas no van a cambiar. Entonces, y lo que está diciendo aquí Jesús en esta lectura, si nos regresamos un poquitito a ella, es que dice dos cosas. La primera, que la gracia, en primer lugar, como los israelitas son muy nacionalistas, ¿sí? Y voy a tomar un ejemplo de ello, muy nacionalistas, es decir, somos solamente nosotros el pueblo escogido, solamente con nosotros puedes hacer los bienes, Dios solamente nos va a favorecer a nosotros, Dios está a nuestro favor, ¿con quién estás? ¿Sí? Va a evocar el pueblo de Israel y va a decir Jesús, no, en esos ejemplos, como había mucha maldad en el pueblo de Israel, no tan solo sucedió que fue la denuncia de sus pecados, sino que también Dios mostró que Él podía, que su gracia estaba destinada a los países paganos, a los que también había maldad y alcanzaba su misericordia, porque eran capaces de reconocer su maldad. Si vamos a especialmente el pasaje del leproso, es un pasaje muy importante de Naamán, porque cuando Naamán, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, ni siquiera pronuncia una oración, nomás le manda a decir que se vaya a bañar 7 veces en el río del Jordán, y Naamán se enoja. ¿Cómo es posible? Pero viene una conversión, y entonces viene esa sanación. Y asimismo, mientras no venga tomar en serio lo que estamos viviendo, no podrá haber una conversión. Y eso es lo primero, que el ser humano es muy nacionalista, podríamos decir la palabra, es muy territorial, ¿sí? No, pero bueno, decía yo, no tan solo denuncia un nacionalismo, como voy a poner un ejemplo más adelante, sino que denuncia el abandono de Dios, ¿sí? Les dice que han rechazado totalmente a Dios y que han roto su alianza. Mi ejemplo es el siguiente. Yo creo que especialmente, y pues espero que a mí no me vayan a aventar a la colina, pero especialmente los que estamos aquí conectados y los que continuamente estamos preocupados, nos consideramos personas buenas. Ya voy a decir las cosas y, y de repente puedo decir que de alguna manera hasta puedo experimentar su cariño, pero cuando Jesús enfrenta esto, cuando Jesús entra a esto, dice que la mayoría de los que amamos a Dios, que decimos que amamos a Dios y que seguimos a Jesús con sinceridad, estamos bien lejos. Estamos bien lejos. Espero que estas palabras no les ofendan, sino que al contrario, a ver, Padrecito, a ver, danos chance. Que los que estamos más cercanos, los que estamos en el monasterio, los sacerdotes, los que servimos de algún modo a la iglesia, los que nos esforzamos, estamos bien lejos del reino de los cielos. Y que a veces es más fácil que haya una conversión de alguien que haya hecho mucha maldad a que haya una conversión de nosotros. Lo digo, verdad, me cuesta, pero lo tengo que decir. Y él dice que muy pocas veces nuestra religión, nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestra Eucaristía ha llegado a tocar nuestras verdaderas motivaciones en la vida, nuestras heridas, las cosas que nuestros resentimientos, las cosas que no hemos podido perdonar, nuestro pasado. Seguimos siendo personas muy violentas, muy enojonas, nos seguimos siendo personas delicadas, muy ofendidas, tenemos ilusiones y todo eso, aunque está escondido, está funcionando. Y lo que está diciendo Jesús es de que eso
que generalmente pues todos somos buenas personas hasta que se descubre que esto todo está escondido cuando se toca nuestro ego, cuando se toca el control que tenemos, cuando se toca el poder que de alguna manera, cuando se nos toca el placer, cuando se nos toca, nos vemos inseguros o se nos toca la seguridad, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos a un ser querido. Y el ejemplo que quería poner es que muchas veces yo he visto mamás, y esto es fuerte porque dicen, a mí que me hagan lo que quiera, pero que no me toquen a mis hijos. Ahí viene otra vez, sí, yo soy bueno, creo que soy bueno, sigo a Dios, pero todo hay límites. Y si me tocan a mis hijos, es decir, los nacionalistas, me tocan los que considero míos, uy, ahí sí arde Roma, ahí sí arde Roma. Y este pasaje nos dice que mientras sigamos pensando así y sigamos actuando de esa manera, no no hay ninguna diferencia entre nosotros y entre aquellos que no conocen a Dios. Y esto pega, ¿no? Pega. Yo cuando lo estoy diciendo, lo experimento el dolor en mi corazón, el decir, es cierto, ¿sí? Y por eso me ayudo de un pensador que se llama René Girard. Él ve en este pasaje de que lo llevan, dice, al oír estas palabras, lo empujaron fuera de la ciudad hasta el lugar escarpado de la colina sobre la que se levanta la ciudad para despeñarlo. Y René Girard dice que, está en el libro El Chivo Expiatorio, dice que, porque este pasaje, muchos exégetas han visto que Lucas dice eso, pero el Nazaret no está construido, no es muy evidente que esté construido, sí está en lo alto, pero no está construido así que salgas de la ciudad y luego inmediatamente haya como un desterrado o algo así, que tienes que recorrer muchas millas para poder captar esas. Entonces algunos han dicho, bueno, Lucas no conocía bien el territorio geográfico, pero René Girard dice, no, lo que nos está diciendo Lucas es de que nuestras vidas, desde que nuestra humanidad, desde que nuestras familias están construidas de una manera como toda la humanidad, y que está construida nuestras vidas en la rivalidad, ¿sí? Que y que de alguna manera la rivalidad, como está todo el mundo, y por eso tenemos historias de Rómulo Remo, que el más grande vence al inferior y lo vence desde un asesinato. Y va a decir eso René Girard, que la humanidad está construida desde asesinatos, y eso le pasa a Jesús. La vida del ser humano la resuelve desde el matar. Y a veces, como yo les digo, a veces de alguna manera bromeando, ¿no? De esta historia de los viejitos que estaban celebrando ya sus 50 años de casados, y que yo le pregunté a la señora, le digo, señora, ¿y en esos 50 años nunca pensó en divorciarse? Y me dijo así bien honesta, no, padre, en divorciarme nunca, pero sí pensé en el asesinato. Y que obviamente pues suena chistoso, ¿no? Y sobre todo en este ambiente de boda y eso, ¿no? Pero realmente a veces cuando nosotros, aunque no lo hacemos, pero de alguna manera, ¿cómo no desaparece esta persona? De una manera, un asesinato simbólico, y los asesinamos y los sacamos de nuestras vidas por toda la violencia. Y esto es lo que Jesús nos desenmascara. Nos desenmascara el día de hoy. Por eso la oración colecta dice de una manera muy bonita que tendríamos que traer todo esto a la Eucaristía para ser transformados, para no tan solo ser justificados en el concepto de Martín Lutero, sino para ser divinizados, es decir, una transformación, y que nuestra religión realmente toque nuestras vidas, porque Dios vino a amarnos, pero ese amor comienza con denunciar. Y la oración colecta de este domingo dice, es una oración chiquita pero muy preciosa, dice, Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma, es decir, concédenos dejarte libre,
concédenos dejarte libre, que mis expectativas no limiten mi amor por ti. Tú que seas Dios, actúa cuando tú creas conveniente, no a mi manera, no a mis tiempos, no a mi ritmo, sino a tu ritmo. Aquí estoy dispuesto. Dice, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Y este es, en otra manera, como Jesús personaliza este evangelio. Viene y dice, pueblo mío, tenemos que regresar a Dios y amarle con todo el corazón. Y también amar al prójimo para no llevar a crucificarlo, para no llevar a asesinarlo, para no llevar a la rivalidad. Pues yo creo que aquí vamos a parar un poquitito. Los dejo, me gustaría que pudiéramos continuar leyendo estas lecturas para preparar nuestro corazón para este encuentro en la Eucaristía. Y allí en la Eucaristía, pues en primer lugar cuando nos acercamos, pues abrir nuestro corazón desde el acto penitencial. Señor, si yo confieso ante Dios que he pecado mucho, reconocerlo de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. Y estar arrepentido y pedirle, Señor, mira que mi corazón, mira que mi corazón es violento, mira que rivalizo, mira que crucifico, que sigo, que tu voz, tu palabra, tu espíritu aún no ha tocado a mi familia, no me ha tocado a mí. Ten misericordia de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Y abrirnos a esa transformación, así como en la Eucaristía siempre el pan y el vino son transformados para la acción de Dios. Ese trabajo no le presentamos trigo, no le presentamos las uvas, le presentamos el trigo y la uva trabajadas, y así como nuestro esfuerzo decimos, Señor, aquí está mi trabajo, no es nada, transfórmalo. Bien, pues que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias a todos los que por ahí, martes con martes ahora, nos seguimos reuniendo y nos seguimos dejando tocar por la palabra. Que el Señor, Dios Todopoderoso, los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Nos vemos allá en la Eucaristía. Recen por mí, que estoy aquí en retiro.